La palabra de nuestro Dios nos dice en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 15 al 17, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras, la Biblia, han demostrado ser un libro confiable y tener un origen divino. Y hay razones que ya nosotros en un estudio anterior hemos dicho. Profecías que se han cumplido, que se dijeron con muchos siglos de anterioridad. Tiene hasta elementos científicos que han sido comprobados en un tiempo cuando no se sabía que eso era así, y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que el libro que viene por inspiración de Dios, que fue escrito por hombres santos, escogidos por Dios para eso, fue escrito en un tiempo, en una cultura diferente a la nuestra, y que necesitamos la iluminación, la gracia, la sabiduría del Espíritu Santo y un estudio exegético bien concienzudo para lograr cada día un mayor entendimiento, un mejor entendimiento de las Santas Escrituras. Ya hemos dicho anteriormente, y lo repetimos, que lo que tiene que ver con nuestra salvación es fácil de comprender, que el Evangelio es la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo en lugar del hombre. Él vivió la vida que yo tenía que vivir, murió pagando mis pecados y resucitó como evidencia de que Dios aceptó su obra en la tierra y que esa es nuestra garantía de vivir eternamente en el reino de los cielos. Pero hay algunos elementos que nosotros también debemos entender porque si no lo entendemos pueden prestarse a confusión. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el nombre de un libro, las escrituras, muchas veces tenemos la idea de que ese libro fue escrito por esa persona, pero no necesariamente es. Un ejemplo de ello es cuando nosotros leemos, vemos primero y segundo de Samuel. Inmediatamente tenemos la idea de que esos libros fueron escritos por el profeta Samuel. Pero resulta que al leer, vemos allí en el capítulo 8 que muere Samuel, o en el capítulo 25 muere Samuel, y en el capítulo 28 se reitera que Samuel había muerto y que Saúl fue donde una pitonisa para consultarla y que ella le hizo subir a Samuel. Samuel estaba muerto, entonces no pudo escribir capítulo 27, capítulo 28 y capítulo 29 de primero de Samuel. Y mucho menos pudo escribir segundo de Samuel, que fue un libro que se escribió o que narra lo que sucedió desde que ya él estaba muerto. Entonces, alguien que no sabe dice, le preguntan, ¿quién escribió segundo de Samuel? Samuel. Pero como ahí dice Samuel, la realidad es que no lo escribió Samuel. Muchos de los libros del Antiguo Testamento son compilaciones. Y cuando un libro lleva el nombre de un escritor o de un personaje, no necesariamente significa que él lo escribió o que escribió todos los detalles, sino que él es el personaje central, pero no necesariamente que escribió todos los detalles de ese libro, por lo que ya hemos mencionado aquí, por ejemplo, en primero y segundo de Samuel. Pero también nosotros vemos algo semejante en el Pentateuco. Y vamos a dedicar algunos estudios al Pentateuco para ver eso con mayor claridad. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se le atribuye su escritura a Moisés. Pero hay algunos elementos allí que con toda claridad nosotros sabemos que no fueron escritos por Moisés, sino que fueron redactados, compilados y editados posteriormente por otro escritor inspirado por el Espíritu. Por ejemplo, no vamos a leerlo ahora, pero encontramos allí la muerte de Moisés en el capítulo de Deuteronomio. Y allí narra cómo murió y que fue enterrado y que nadie sabe. Y que el pueblo lloró a Moisés durante 30 días. Eso no lo pudo haber escrito Moisés. Claro que no. Y vamos a ver algo para que podamos tener un entendimiento de lo que estamos diciendo. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, que se dice que Moisés lo escribió. Y vamos a ver en el capítulo 8 y en el versículo 14 que nos dice lo siguiente. Abraham, que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, lo nacido en su casa, 118, y lo siguió hasta. Aquí vemos que se narra la historia de Abraham para liberar a su sobrino Lot. Había sido secuestrado y él persiguió
a los secuestradores hasta Dan. Bueno, ahí mismo uno dice, Moisés no pudo haber escrito esto. ¿Por qué? Porque cuando Moisés escribió o cuando Moisés estaba viviendo, Dan no había recibido su territorio. La tribu de Dan no tenía tierra. Porque Dan recibió, al igual que las demás tribus, cuando cruzaron el Jordán, y Moisés no cruzó el Jordán. Entonces Moisés no puede estar narrando, no puede estar narrando una historia de una tierra con un nombre que todavía no lo había recibido Dan. De hecho, cuando leemos en Jueces capítulo y versículo 9, nos dice que esa tierra tenía otro nombre. Esa tierra tenía otro nombre. Leemos en Jueces, en el libro de los Jueces, y en el capítulo, versículo 29, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. De manera que ese territorio donde Abraham persiguió a los secuestradores de su sobrino, se llamaba Lais. Cuando Moisés estaba viviendo, se llamaba Lais. Si él hubiese escrito, escribe Lais. Pero como el que lo escribió posteriormente, ya ese territorio se llamaba, por eso él le pone el nombre de Dan, pero no pudo haber sido Moisés. Y eso hay que tenerlo con toda claridad. Cuando nosotros profundizamos esto, hay gente que no le gusta porque creen que entonces se pierde credibilidad lo que dice la escritura. No, porque la escritura es inspirada por el Espíritu. Hay libros en la escritura que ni se sabe quién. No se sabe quién lo escribió, se tiene idea de quién lo escribió. Primero y segundo de Reyes no se sabe quién lo escribió. Se cree que lo escribió el profeta Natán o que lo escribió Gad, pero no se sabe. Se entiende que muchos de estos escritos de la Biblia fueron compilaciones que se hicieron después del exilio, que después que el pueblo regresó de Babilonia, que era una generación nueva, porque esos 70 años en Babilonia hizo que todos los que entraron en Babilonia murieron allá. Y lo que salieron de Babilonia para volver a su tierra ya tenía la cultura de Babilonia. Y Esdras y otros líderes se dedicaron a enseñar al pueblo la ley de Dios e hicieron las compilaciones y los escritos con los cuales podían instruir al pueblo para hacerle volver al Dios verdadero y que lo conocieran como lo había conocido la generación anterior. Entonces, vemos aquí en Génesis capítulo 14 que se está hablando de Dan, cuando Dan no tenía territorio todavía. Y también nosotros vemos en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 36, algo importante. Génesis capítulo 36, aquí en el versículo 1, nos va a decir algo también que nos da a entender que son detalles que no pudieron haber sido escritos directamente por Génesis capítulo 36 y dice aquí, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que se reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Aquí menciona una lista de los reyes que reinaron en Edom. Edom es Esaú. Es decir, Esaú tuvo un linaje real y tuvo reyes. Y los reyes que reinaron en Edom, antes que hubiese rey en Israel, fueron estos. Es decir, está hablando alguien que ya había visto rey en Israel. No podía ser Moisés, porque cuando Moisés estaba en el desierto, que estaba escribiendo, naturalmente escribió muchas cosas, no había rey en Israel. Entonces, ya había rey en Edom, o no había, todavía no había rey en Edom tampoco, posiblemente, pero el escritor del capítulo 6 de Génesis, o por lo menos de esta sección, dice, antes que hubiese rey en Israel, es decir, había rey en Edom antes que hubiese rey en Israel. Está hablando alguien que sabe que ya hubo rey en Israel, porque Moisés no sabía que no vivió en un tiempo había rey en Israel. Es decir, estos son detalles muy importantes que nos dan a entender que todo fue escrito por Moisés. Otro elemento es que en el libro del Número, en el capítulo 2, versículo 7, dice, y era aquel varón Moisés, el varón más manso que todos los habitantes de la tierra.
Eso no lo escribió Moisés cerca de sí mismo. Eso lo compiló alguien posteriormente. Claro, como dijimos al inicio, cuando se habla de que un libro tiene el nombre de un personaje, no significa que ese personaje escribió todo lo que ese libro dice, sino que él es el personaje principal. Por eso se dice Moisés, pero no, Moisés no escribió todo. Y más adelante nosotros vamos a ver algunas cosas que sabemos que no fueron escritas directamente por Moisés. Ahora, lo importante de esto es que nuestra confianza no está en que Moisés escribiera o en que escribiera o en que escribiera Natán o que escribiera Gad, sino que la Biblia es el libro que nosotros tenemos como la revelación de Dios, por medio de la cual Dios quiso darse a conocer. Y en muchos casos, los autores de la Biblia, de algunos libros, ni siquiera lo sabemos quiénes fueron, porque lo importante no es quién lo escribió, sino el mensaje que viene de Dios para Dios darse a conocer y revelarse a la humanidad. Pero mi estimado amigo y hermano que me escucha, la palabra de Dios es confiable y nos proporciona vida eterna a través del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 6 al 22 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo, o desde la magnífica gloria, una voz que decía: Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pedro está narrando el episodio de la transfiguración y luego él dice que la palabra de Dios es mucho más segura, la palabra que nos vino a través de los profetas. No importa quién haya escrito, lo importante es que la palabra de Dios es segura y que nos lleva al lucero de la mañana, que es Jesucristo. Lo importante es que en ella nosotros encontremos al Salvador de nuestras vidas, al Señor Jesucristo. Que a través de él nosotros podamos tener la seguridad de la vida eterna. Te invito a reconocer a Cristo en las páginas de las Escrituras, a reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida y a confiar en él para tener la justicia que te permite entrar al reino de los cielos y vivir eternamente con él. Que la gracia, el amor de Dios y su misericordia sean con todos y cada uno de nosotros. Gracias por sintonizar nuestro programa y que podamos encontrar en Cristo la justicia necesaria para entrar al reino de los cielos y vivir eternamente en la presencia de nuestro Dios.